La hija del director no era un genio, era una extorsionadora. Cuando estaba en secundaria, corría un rumor tan absurdo que nadie lo tomaba en serio. De esos chismes que se repiten más por aburrimiento que por convicción. El centro de todo era Melissa, la hija del director, Robert Harrison. Siempre había sido mala estudiante, pero especialmente en química. No era un secreto. Reprobaba exámenes, se quedaba en blanco en los parciales y cada vez que el profesor devolvía resultados, su cara era la misma mezcla de frustración y resignación. Todos sabíamos que, si seguía así, los cursos de verano eran inevitables. Por eso el cambio fue tan evidente. De un mes para otro, Melissa empezó a sacar puros dieces. No uno ocasional, no una mejora gradual. Dieces perfectos, uno tras otro. Exámenes largos, prácticas de laboratorio, pruebas sorpresa. Todo impecable. Al principio pensamos que había empezado a estudiar en serio o que su papá había contratado a alguien para ayudarla. Pero no cuadraba. Ni siquiera parecía esforzarse más en clase. Lo que sí cambió fue su actitud. Antes hablaba poco, siempre con cierta inseguridad. De repente empezó a levantar la mano con seguridad, a corregir a otros alumnos, a explicar ejercicios como si llevara años dominando la materia. No sonaba ensayada. Sonaba convencida. Y eso inquietaba más que las calificaciones. El profesor de química era Daniel Davidson. Joven, recién graduado, no debía tener más de 25 años. Era de esos maestros que intentan caer bien sin forzarlo, que hacen bromas, que explican con paciencia. A muchas les parecía atractivo, pero nunca cruzó una línea. Al menos no que se supiera. Hasta que Melissa empezó a destacar. A partir de ahí, algo en él cambió. En clase evitaba mirarla. Literalmente. Si ella levantaba la mano, él fingía no verla. Prefería señalar a cualquiera antes que a ella. Cuando por alguna razón tenía que hablarle directamente, se notaba incómodo, tenso, como si midiera cada palabra. No era sutil. Varias personas lo notamos. Después de clase la situación era peor. Si Melissa se quedaba un momento más, él se apresuraba a guardar sus cosas, salía rápido del salón o inventaba cualquier excusa para irse. Con el paso de las semanas empezó a verse agotado. Ojeras, mal humor, respuestas cortantes. Parecía alguien cargando algo que no podía soltar. Ahí fue cuando los rumores dejaron de ser solo rumores. Marisa fue la primera en decirlo en voz alta. Que Melissa tenía sesiones privadas de estudio con el profesor Davidson. Que iba a su departamento. Al principio sonó ridículo, pero Marisa empezó a contar detalles demasiado específicos. ¿Cómo era su sala? ¿Qué libros tenía? Comentarios personales sobre su vida que no encajaban con una simple relación alumno-profesor. Luego vinieron las señales imposibles de ignorar. Melissa empezó a llegar con ropa nueva casi cada semana. Joyas. Zapatos caros. Y un día apareció con un iPhone nuevo, cuando hasta hacía poco se quejaba de que su celular apenas funcionaba. Todos sabíamos que sus padres no eran de darle lujos así porque sí. Cuando alguien le preguntaba de dónde salía el dinero, siempre respondía lo mismo, que tenía un trabajo de medio tiempo. Nunca decía dónde. Nunca daba detalles. Algo no estaba bien. Y todos lo sentíamos, aunque nadie sabía exactamente qué. El ambiente en la escuela se volvió raro, pesado. No era solo el chisme, era la sensación de que algo estaba a punto de romperse. El profesor Davidson ya no era el mismo. Llegaba tarde, salía antes de tiempo, evitaba quedarse solo en cualquier lugar. Incluso otros maestros empezaron a comentarlo en voz baja. Nadie decía nada directo, pero todos miraban de reojo. Y entonces, en marzo, todo explotó. Un viernes cualquiera, el profesor Davidson entró al salón con una expresión que no le había visto nunca. No dio clase. Solo dijo que ese sería su último día como maestro en la escuela. Que había decidido dejar la enseñanza para explorar otras oportunidades. Lo dijo rápido, sin mirarnos, como si repetirlo fuera a hacerlo real más rápido. Ese mismo fin de semana empacó todo. Para el lunes, su salón estaba vacío. La escuela emitió un comunicado breve y frío, diciendo que el profesor había renunciado por motivos personales. Nada más. Ninguna despedida, ningún reemplazo inmediato. Estábamos a la mitad del semestre. No tenía sentido. Nadie deja un trabajo así, de un día para otro, sin previo aviso. Casi al mismo tiempo, Melissa dejó de asistir a clases. Al principio pensamos que estaba enferma. Luego pasó una semana entera.
Entonces el director Harrison reunió a algunos grupos y anunció que su hija había sido transferida a una academia privada, supuestamente para una mejor preparación universitaria. Lo dijo con tono firme, como si no admitiera preguntas. Y no las hubo. Nadie se atrevió. En menos de una semana, el profesor y Melissa habían desaparecido por completo de nuestras vidas. La coincidencia era demasiado obvia para ignorarla. Muchos empezaron a decir que los habían descubierto teniendo una relación. Que el director había movido influencias para manejar todo en silencio y evitar un escándalo. Que al profesor lo habían despedido y a Melissa la habían mandado lejos para separarlos. Los rumores crecieron tanto que el propio director empezó a intervenir. Amenazó con suspensiones a cualquiera que siguiera hablando del tema. Decía que eran mentiras, que estaban manchando la reputación de su hija y de la escuela. Eso solo hizo que la curiosidad aumentara. Fue entonces cuando apareció otra versión de la historia. Katy, que había sido la mejor amiga de Melissa durante años, empezó a decir algo completamente distinto. Según ella, Melissa no era la víctima. Aseguraba que su amiga le había confesado que tenía control total sobre el profesor Davidson. Que podía hacer que hiciera lo que ella quisiera. La historia sonaba tan absurda que nadie la tomó en serio. Decían que Katy estaba resentida, que hablaba por despecho. Que se había inventado todo. Poco a poco la gente dejó de preguntarse qué había pasado de verdad. El tiempo hizo lo suyo. El profesor se volvió un recuerdo incómodo. Melissa, un nombre que ya nadie mencionaba. El misterio quedó ahí, sin resolución. Yo pensé que así se quedaría para siempre. Pasaron los años y la historia quedó enterrada bajo cosas más urgentes. Graduaciones, trabajos, mudanzas. La escuela se volvió un recuerdo borroso y ese rumor extraño terminó siendo solo eso, una anécdota rara de adolescencia que uno cuenta a veces sin saber si fue real o no. Yo ya no pensaba en Melissa ni en el profesor Davidson. Hasta que, 7 años después, todo volvió de golpe. Estaba sentado en una cafetería, esperando un café para llevar, cuando escuché una conversación que me hizo levantar la cabeza sin querer. 2 mujeres hablaban en la mesa de al lado. Una parecía abogada. La otra estaba claramente alterada. Mencionaron una demanda. Luego escuché el apellido Davidson. Eso fue suficiente. La mujer nerviosa decía que su hermano estaba demandando por extorsión. Que había pruebas. Que el caso estaba por llegar a juicio. Cuando la miré bien, me di cuenta de algo que me heló el estómago. La había visto antes. Era la hermana del profesor Davidson. La recordaba vagamente de alguna reunión escolar. No era coincidencia. Saqué el celular de inmediato y le escribí a Katy por Facebook. No hablábamos desde hacía años, pero necesitaba saber si ella estaba al tanto de algo. Me respondió esa misma noche. Y lo que me contó fue peor de lo que cualquiera había imaginado. Según Katy, todo había empezado de manera aparentemente normal. Melissa estaba reprobando química y el profesor Davidson accedió a darle tutorías privadas en su departamento. Nada ilegal. Nada extraño al inicio. Melissa tenía 17 años, así que legalmente podía consentir cualquier relación. Lo que él no sabía era que ella lo estaba grabando. Durante esas sesiones, Melissa lo sedujo poco a poco. Todo quedó registrado en su celular sin que él se diera cuenta. Después, cuando ya tenía suficiente material, cambió las reglas. Le dijo que si no hacía exactamente lo que ella quería, iba a decir que él la había obligado. Que iba a mostrar los videos como prueba. Lo tenía atrapado. Desde ese momento, Melissa empezó a chantajearlo. Las buenas calificaciones no eran resultado de estudio ni de talento repentino. Eran parte del acuerdo. El dinero, los regalos, todo venía de ahí. Davidson vivía aterrorizado. Por eso su comportamiento extraño. Por eso el desgaste. Por eso el miedo constante. Y cuando los rumores empezaron a crecer en la escuela, Melissa dio el siguiente paso. Fue con su papá. Le dijo que el profesor había sido inapropiado con ella. Cuando Melissa habló con su papá, todo se acomodó a su favor. Según Katy, le contó una versión cuidadosamente armada. Dijo que el profesor Davidson se había aprovechado de ella durante las tutorías, que la había presionado, que no sabía cómo salir de la situación. No mencionó los videos. No mencionó el chantaje. Solo se presentó como la víctima perfecta. El director Harrison reaccionó como reaccionaría cualquier padre que cree que su hija ha sido dañada. Citó al profesor Davidson en su oficina. Lo enfrentó. Le exigió explicaciones. Y Davidson, muerto de miedo, no dijo nada. No negó. No acusó. No se defendió. Sabía que si hablaba,
Melissa podía destruirlo en segundos. El silencio lo condenó. Convencido de que estaba protegiendo a su hija y a la reputación de la escuela, el director tomó una decisión rápida y silenciosa. Le ofreció dinero al profesor para que renunciara sin hacer ruido. $250,000 a cambio de desaparecer. Sin denuncias. Sin escándalo. Sin preguntas. Davidson aceptó. No porque fuera culpable de lo que se decía, sino porque estaba acorralado. Porque sabía que, aunque dijera la verdad, nadie iba a creerle. Un maestro joven contra la palabra de la hija del director. No tenía forma de ganar. Así fue como todo terminó en aquel momento. El profesor se fue. Melissa fue enviada lejos. La escuela siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Y nosotros, los alumnos, nos quedamos con rumores incompletos y teorías a medias. Años después, la verdad empezó a salir a la luz cuando Davidson decidió demandar por extorsión. Cuando ya no tenía nada que perder. Cuando los videos, los mensajes y las pruebas empezaron a hablar por sí solos. Ahí entendí que el rumor que escuchamos de niños nunca fue una exageración. Solo era una historia contada al revés. Melissa nunca fue una genio repentina. Nunca fue una víctima indefensa. Todo el tiempo tuvo el control. Y nosotros solo vimos la parte que nos dejaron ver. El misterio no era qué había pasado. Era como alguien tan joven pudo manipular a todos sin que nadie lo notara. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.